Yo me gustaría, antes de hacerle preguntas, me gustaría que usted nos explicara más o menos a grandes rasgos qué es, de dónde nace. A ver, bueno, le voy a contar la historia y se lo voy a tratar de ser lo más didáctico posible y lo más simple y sencillo posible para que pueda ser entendido. Nosotros, se creó la Asociación de Municipios Malleco Norte, ¿Ya? incluso en los tiempos de Juan Vera. Perfecto. En los tiempos de Juan Vera es la primera oportunidad donde se reúnen los 4 alcaldes, ¿no es cierto?, de Ercilla, de Renaico, de Angol y de Coyipulli, ¿no es cierto?, para generar algunos proyectos en conjunto para ver las problemáticas que tenían los municipios y cómo de una u otra manera se pueden enfrentar esos problemas en conjunto. Después, posteriormente, cuando yo asumo, en el año 2000, ya comienza a tomar un poco más de cuerpo esta asociación y trabaja sobre 2 líneas fundamentales, 2 ejes. Uno, lo que era el desarrollo económico, y otro era el tema de residuos sólidos domiciliarios. O sea, había dos elementos, líneas. 2 líneas estratégicas en las cuales se iba a trabajar en conjunto asociativamente. En el tema económico productivo, las UDEL prácticamente no existían, las unidades de desarrollo económico local, ¿no es cierto? Había que potenciar fuertemente eso, ¿no es cierto?, para dar una dinámica distinta a lo que se venía dando desde la mirada del municipio hacia lo que estaba sucediendo en términos económicos. Pero además también, nosotros como Coyipulli, en ese momento lo planteamos porque tuvimos que cerrar el vertedero que estaba aquí a 500 metros. Camino a Curaco. Camino a Curaco. Teníamos un vertedero, y yo quiero decirlo, que ese vertedero era un basural. O sea, era un Ese sí botadero. que era un botadero de basura. Entonces, por lo tanto, generaba contaminación por olores para los vecinos que estaban viviendo a, no sé, 50 metros. Contaminaba las aguas del estero Las Toscas. Tú pasabas por ahí y el paisaje que tenías era de basura, de pájaros, de bolsas plásticas, en fin. Eso sí que era de verdad un problema. Y por lo tanto lo cerramos y tuvimos que disponer nuestra basura en otro lugar. Y llamamos a una licitación para que el quien se hiciera cargo de eso pudiera disponer la basura en otro lugar que estuviera autorizado por el Servicio de Salud. Entonces, para nosotros era muy, muy relevante, muy importante el tema de residuos, muy importante. O sea, había un problema grave. Había un problema grave no solamente para nosotros. Ercilla estaba disponiendo la basura en una comunidad mapuche, en Coyico. Yo visité ese vertedero también. Y por supuesto que las comunidades le pusieron plazo también al municipio de que ya no podían seguir tirando la basura ahí, en su propia comunidad. El tema de Angol sucedía lo mismo. El tema de Renaico igual. Entonces era un problema que teníamos nosotros, los 4 municipios, que ya estábamos asociados antes, vuelvo a insistir, Sí. Y que por lo tanto entendíamos que el tema de residuos sólidos teníamos que enfrentarlo de una u otra manera, porque era una necesidad. Y es ahí donde comenzamos a trabajar. Estoy hablando de los alcaldes, estoy hablando de todos los equipos técnicos, que estaban trabajando en ese momento, de los concejales en sus distintos periodos, y entendíamos que esto teníamos que ir avanzando hacia una solución mucho más definitiva. Entonces lo que pasó fue de que primero obtuvimos recursos por parte de la Subdere para definir la localización, dónde iba a estar ubicado este relleno sanitario. Ahí estuvimos prácticamente un año para definir los lugares, las características que tenía que tener esto. No podía ser en cualquier lugar. Y yo quiero decirlo, si uno se mete, digamos, y a trabajar asociativamente y definir, además que esa es la única solución que íbamos a poder llevar a cabo, nuestro proyecto era en forma asociativa, es que de repente la mala suerte para mí
Es que tocó en Coyipulli, pues, ¿sí? ¿Para qué estamos con cosas? O sea, si yo a lo mejor se hubiese tocado ahí en Angol, feliz y contento, nadie hubiese sido, pero en la vida, Víctor, hay cosas que uno no siempre se quiere, se puede tener lo que uno quiere, claro, sino que lo que se puede. Y en este caso, entendía que iba a quedar en Coyipulli, este relleno sanitario, pero que además iba a quedar a 8 kilómetros de la ciudad, en la cual fundamentalmente ahí no iba a haber ninguna posibilidad, pero cero posibilidad, y lo quiero decir enfáticamente, de contaminación de ningún tipo. ¿Por qué? Porque toda la basura que se va a llevar a este relleno sanitario está confinada. ¿Qué significa? En celdas. ¿Ya? Son celdas que se impermeabilizan, que se pone un plástico muy grueso, ¿no es cierto?, por debajo, para que en definitiva no se infiltren todo lo que son los líquidos que puedan contaminar algunas napas subterráneas. Entonces, esa es la primera, digamos. Segundo, los olores, no existen los olores por las direcciones del viento. Se midieron los vientos, cuáles eran los vientos predominantes, y aquí no tiene ninguna posibilidad, ninguna, desde un punto de vista de los vientos, de que pueda llegar algún olor acá. Entonces, por lo tanto, teníamos controlado el tema de los líquidos, el tema de los gases, indudablemente que tiene este relleno sanitario, tiene un control de gases, tiene el tema de los olores, en fin. Entonces, por lo tanto, no teníamos ninguna preocupación desde un punto de vista ambiental. Cuando nosotros, este es un terreno que pertenecía a la Forestal Mininco, estaba entre medio de puras forestales, no había ninguna casa. La única casa que estaba alrededor era de 2 kilómetros, la única casa, y por lo tanto tampoco había presencia de personas que vivieran ahí. Y nosotros averiguamos también en la CONADI si ese predio, o si esos predios de alrededor, estaban siendo reclamados por alguna comunidad, ¿no es cierto?, que podría haber dicho, mire, ¿sabe qué? Estos terrenos ancestralmente fueron nuestros, claro, pero tampoco había una reclamación en la CONADI, por lo tanto, entendíamos que ese era el mejor lugar, el más apto para poder llevar a cabo este proyecto. Entonces, yo quería plantear eso, primero, desvirtuar, digamos, que no va a ser un basural, eso es mentira. Aquí se ha dicho, digamos, que es un basural, y no es un basural. Este relleno sanitario cumple con toda la normativa medioambiental. Aquí Coyipulli ni Mininco va a tener ningún impacto sí, desde un punto de vista de olores, que sientan, nada. Y lo otro, quiero decir, porque también se ha dicho, de que los líquidos lixiviados, ¿no es cierto?, y van a contaminar la ciudad por el paso. El único camión que va a pasar por Coyipulli va a ser el camión de Ercilla, porque forma parte de la asociación, somos 4 municipios, y Ercilla compró un camión nuevo, por lo tanto, este año, y cumple con todos los requisitos, ¿no es cierto?, para el transporte de la basura, Ercilla. Y los nuestros, quiero decirte, que los nuestros sí, que si tú te fijas, efectivamente votan más lixiviados que ese camión de Ercilla, y por lo tanto, y recorren además toda la ciudad. Claro, porque los otros vendrían por la ruta Angol. Y los otros camiones vendrían desde Angol, ¿no es cierto?, el otro camión, y los otros camiones vendrían desde Renaico. Entonces, por lo tanto, ese es otro de los elementos que se han aducido, digamos, en relación a este relleno sanitario. Yo creo que otro, yo diría, de los temas que se han dicho acá en relación a este relleno sanitario, es que aquí se va a disponer que van a venir camiones de Temuco, que van a venir camiones de la región, que van a venir camiones de todos lados. Y eso es otra mentira. Eso no es así. Eso quedó contemplado, que van a ser los 4 municipios de Malleco Norte los que van a disponer la basura. Y en el eventual caso que se dispusiera de un espacio para el relleno, eran unas comunas cercanas, de Los Sauces,
y Purén aquellos que en algún momento se manifestaron interesados también en eso. Y los sauces Pero chiquititos. los sauces muy pequeños y Purén también. Pero para la admisión de esas comunas, de los sauces, de Purén, tiene que haber acuerdo completo de los alcaldes, porque no va a depender de la empresa que diga ya, venga la basura de estas comunas o venga de otras, porque podría caber la tentación que efectivamente, ¿no es cierto?, decir ya, porque con esto gano más plata. Claro, obvio. Pero aquí hay una tutoría, aquí hay una supervisión y fiscalización de la Asociación Malleco Norte, en la cual Coyipulli está presente, en la cual cualquier comuna que quiera integrarse, estoy hablando de estas comunas, tiene que pasar por acuerdo de directorio. Si el directorio, estoy hablando de los 4 alcaldes más un concejal que es nominado, si dicen que no entra ninguna basura más. O sea, entonces, por lo tanto, quiero repetir, digamos, desvirtuar lo que se dice con los líquidos lixiviados, eso no es verdad. Lo que se dice con los olores, no es verdad. Lo que se dice que va a ser un basural, no es verdad, porque es el relleno sanitario que cumple con todos los estándares ambientales, y que no se va a llegar la basura ni de Temuco ni nada. Temuco hoy día está llevando la basura a Los Ángeles. Gasta más de 10.000 millones de pesos. Wow. Por llevar la basura. Imagínate lo que eso significa. ¿Y es por qué? Porque en definitiva Temuco comenzó hace un par de años atrás a preocuparse del tema de la basura. Nosotros comenzamos el año 2005 a comenzar a trabajar, 2005, con los primeros proyectos y los primeros estudios. Si el tema de los rellenos sanitarios son proyectos de largo aliento, de largo alcance, que hay que pasar por muchas etapas. Y la última etapa en la cual nosotros, cuando yo dejé, era de que la empresa tenía que hacer un proceso de participación ciudadana que está incorporado porque tenían que presentar el proyecto ante el Servicio de Evaluación Ambiental, porque estos proyectos pasan por un estudio de impacto ambiental. Un estudio de impacto ambiental. Ese proyecto fue revisado tanto por todo el sector público, que tiene que ver especialmente Salud, CONAF, el SAC, en fin, monumentos nacionales, etcétera, digamos, la CONADI, etcétera, etcétera. Pasaron por todos los estudios. Y también, por supuesto, por los municipios. Claro. Y los municipios de acá, Malleco Norte, dieron su aprobación. Y cada uno de los alcaldes dio su aprobación. Aquí, en esta administración, se dio la aprobación final de ese estudio. Yo no estaba. O sea, yo ya había dejado de ser alcalde. Entonces, quien estaba de alcalde en ese momento, y el que está en este momento, el señor Macaya, ¿no es cierto?, dio, y hay un memorándum donde él, y te lo voy a mostrar, digamos, para que tú lo veas, pero es un memorándum que lo dirige a don Ricardo Moreno, quien es el encargado del Servicio de Evaluación Ambiental, y que por lo tanto el municipio de Coyipulli le dice que está conforme, que no tiene ningún tipo de objeción frente a esto. Por lo tanto, lo que yo te digo es que aquí nosotros iniciamos un proceso. Yo inicié un proceso, efectivamente, y lo terminó el actual alcalde, con la aprobación desde un punto de vista medioambiental. Entonces, yo quiero decirlo de verdad, me parece, digamos, relevante que la comunidad sienta que aquí lo que estamos haciendo con el tema de los residuos, pero además también, Víctor, quiero dos cosas, aparte de eso. Decirte que el tema del relleno es una parte de lo que era el proyecto, el Centro de Manejo Integral de Residuos. El proyecto, aparte del relleno sanitario, contempla el tema del reciclaje, el tema del compostaje. Pero es que es muy relevante, muy importante eso, ¿te fijas? Entonces, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar cómo hacemos que nuestras basuras, ¿no es cierto?, plásticos, vidrios, cartones, latas de cerveza, de todo, pueda ser reciclado. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad también para ir disminuyendo primero
los residuos que se van a disponer, porque eso es menor plata, pero además también se pueden generar emprendimientos en relación a eso, trabajo. Por lo tanto, también hay que desarrollar eso. Y hay que informar y educar a la comunidad. La comunidad, en su momento, este proyecto contemplaba eso. Eso no se hizo, porque había que informar y difundir en relación al relleno para ir preparándonos para este proceso. Esto no es fácil. El tema de disponer la basura, separarla de origen, dejar nuestros contenedores, ¿no es cierto?, habilitados, la basurita, esto para el camión, pero esto, ¿no es cierto?, para esto otro. Aquí hubieron centros, digamos, contenedores para distintos tipos de basura, y sin embargo, la verdad es que tuvimos una muy mala experiencia en relación a eso. Esos contenedores, en definitiva, se llenaban de la basura común y corriente. Así es. Entonces, por lo tanto, ahí yo creo que hay un proceso de información y de capacitación y educación a la comunidad que es muy relevante, muy importante. Yo he tenido la suerte de verdad de viajar, y lo comentaba hace algunos días atrás, estuve en Berlín, digamos, y en Berlín tú ves en todas las cuadras, en todos los edificios, contenedores, 5 o 6 contenedores para los distintos tipos de basura, y pasa el camión un día recolectando determinado tipo de basura, al otro día es otro camión que pasa por otro tipo de basura. Si nosotros somos capaces de lograr eso, de verdad es muy importante, muy relevante. O sea, estaría vacío el vertedero, o sea, el relleno. Exactamente. Y además, si disponemos la materia orgánica, ¿no es cierto?, hacemos compostaje con lombrices y que posteriormente ese compost se pueda vender, estamos haciendo de verdad un proceso integral de lo que es los residuos. Pero nos hemos quedado solamente en el relleno, pero nos falta todavía lo otro. Y yo quiero decir, y quiero asumir responsabilidades en esto. Yo creo que la responsabilidad mía es de no haber difundido suficientemente, de verdad. Nosotros nos sentíamos satisfechos y contentos porque lo conversábamos en el consejo, después lo dábamos a conocer en nuestras redes, digamos, pero en ese tiempo ya no estaban tampoco tan masificadas las redes sociales, lo comunicábamos en nuestra página web, lo dijimos por la radio, lo difundíamos, pero aparentemente, digamos, esa información no fue lo suficiente, no fue lo suficiente. Yo creo que es ahí donde también pecamos un poco de que dábamos la noticia y lo dábamos por sabido por todo. Y eso no fue así. Pero yo creo que aquí lo que tenemos que es sacar lecciones, digamos, de esto. No tenemos otras opciones. Si la gente cree que la basura vamos a poder seguir disponiendo en Mulchen, porque hoy día lo que hacemos es disponer en Mulchen, esos están equivocados. Mulchen cierra el próximo año, ya tiene una notificación del servicio de salud, por lo tanto no hay ninguna posibilidad de que el próximo año o el año 2021 podamos disponer la basura ahí. Gracias. Yo de verdad siento, digamos, que aquí tenemos que ser muy responsables. Nosotros hemos dispuesto la basura desde el año 2001 hasta el año 2019 y lo más probable es que hasta el año 2020. O sea, llevamos disponiendo nuestra basura 19 años en Mulchen. 19 años en Mulchen. ¿Los mulcheninos se han opuesto a que nosotros llevemos la basura? Yo nunca he escuchado. No. Porque entienden, digamos, que es un problema. Ellos saben, digamos, que aquí la basura tenemos que ser colaborativos entre las distintas comunas. Si yo puedo disponer, ¿no es cierto?, mi basura en esa comuna, bienvenido sea. Y gracias a Mulchen, digamos, porque en definitiva nos permitió llevar nuestra basura. Pero ya Mulchen colapsó y ya no hay más. Fíjate que nosotros fuimos a ver una experiencia. Fuimos con concejales, fuimos con equipos técnicos, fuimos a Puerto Vara. Puerto Vara está a 5 kilómetros, Víctor, el vertedero, el relleno sanitario de la ciudad. Y Puerto Vara recibe la basura de toda la provincia de Yanquihue, incluido Puerto Montt. O sea, Puerto Montt
tiene 280, 300.000 habitantes y esa basura va a llegar a Puerto Varas. Y nunca Puerto Varas, la gente de la comunidad de Puerto Varas, nunca se opuso, porque entendían que había que resolver un tema de la basura. ¿Y no tienen tema de olores o algo? No tienen ningún tema de olores. Porque, ¿sabes cuál es el problema ambiental aquí? El problema ambiental que nosotros tenemos aquí en Coyipulli en relación a la basura son los basurales, los que tenemos aquí afuera de la ciudad. Los clandestinos. Los clandestinos, cuando vamos, ¿no es cierto?, camino a las tijeras, camino a la cancha de aviación. Ahí tenemos una cantidad de microbasurales. Ese es un peligro. Eso es un peligro. Y eso, en definitiva, es lo que nosotros debemos preocuparnos como contaminación. Ese es nuestro principal problema. Y yo sé que han habido jóvenes que han estado trabajando, ¿no es cierto?, limpiando el Bajo Mayeco. Yo los he visto, digamos, son voluntarios. Pero aquí debiera haber una educación de la gente, de no ir, a mí me comentan, de repente, oiga, vimos una camioneta tirando basura. ¿Cómo es posible si aquí tenemos un muy buen servicio de recolección de basura? Así es. Eso es falta de educación. Y ahí los vecinos tienen que ser también muy estrictos y muy duros, porque cuando vean a estas personas disponiendo, ¿no es cierto?, y botando la basura, es que tienen que hacer las denuncias pertinentes para que esa multa, y en la multa está en la ordenanza, es muy cara, para que nunca más los vayan a echar. Contaminan el ambiente y los lugares, digamos, de los vecinos. Entonces, también tenemos que formar desde un punto de vista educacional. Hay ejemplos acá en nuestra comuna de colegios que están trabajando, hay educadores ambientales, hay gente que está comprometida. Eso es lo que viene, Víctor. Lo que tenemos que hacer es cómo hacemos de esta comuna una comuna mucho más sustentable ambientalmente. Todos sabemos los efectos, ¿no es cierto?, que está causando a nivel global el tema de la contaminación, lo que nos afecta. Lo que hoy día ocurre en países como China, en Estados Unidos, que los vemos muy lejanos muchas veces, nos va a afectar a nosotros también por el tema de la globalización. Entonces, por lo tanto, yo creo que todos nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para tratar de que nuestra comuna sea mejor, sea más limpia, sea sustentable. Y podemos empezar con la basura. Yo creo que es un tema muy importante y relevante. No sigamos contaminando más. Depende de cada uno de nosotros. Bueno, yo haciendo como una especie de resumen, quiero detenerme en algunos puntos de lo que nos comentó. Por ejemplo, al principio de la conversación usted nos decía que se hizo estudios, ¿cierto?, para ver en qué lugar iba a quedar el relleno. Se estudió Ercilla, se estudió Angol, se estudió Renaico, se estudió Coyipulli, y Coyipulli era el más apto. ¿Eso es así? Así es. Perfecto. Así es. Ahora, el tema... Después compramos ese terreno, digamos. Sí. O sea, porque no era municipal. No. Pertenecía a la Forestal Mininco. Perfecto. Sí. Pertenecía a la Forestal Mininco. ¿Cómo, con qué dinero se compró ese terreno? Con recursos de la Subdere. Nosotros pedimos recursos a la Subsecretaría de Desarrollo Regional para comprar esos terrenos. O sea, no fue plata municipal de Coyipulli. No fue plata de municipal de Coyipulli. Lo que pasa es que en algún momento nosotros como municipio, porque en ese momento todavía no estaba definido la personalidad jurídica de la asociación. Perfecto. Quien hacía de cabeza de serie era quien era el presidente, y esa comuna se encargaba. Entonces nos llegaron los recursos a nosotros, a la comuna de Coyipulli, y nosotros después pagamos a la Forestal Mininco. Y después nosotros traspasamos ese terreno a Mayeco Norte porque era lo que correspondía. ¿Esos cuántos años fueron más o menos? Comenzamos fuerte desde el año 2005, hasta el año 2011, digamos, ocurre en ese proceso, digamos, sí. O sea, no fue de un día para otro que dijeron hagámoslo ahí. No. El proyecto de localización duró casi 1 año y medio, digamos. No, si todo este proceso, como te digo, mira, hasta el año 2017, digamos, desde el año 2005 más o menos hasta el año 2017, por lo tanto... Lo que es que tenemos que, cuando definimos un proyecto de este tipo, es que tiene que hacerse con mucha anticipación. Hoy día hay muchos municipios, de verdad, que tienen la escoba, digamos, con esos rellenos, con sus vertederos, y no tienen ningún lugar donde disponerlo. ¿Usted ha tenido la posibilidad de conversar con los grupos ambientalistas que hablan de vertederos? ¿Ha podido conversar con ellos, aclarar un poco las dudas?
Bueno, yo en su momento conversé cuando estaba de alcalde, digamos, Ahora, no. este último tiempo. Bueno, yo no he conversado, tengo que Claro. decirlo, pero estoy dispuesto siempre a conversar, digamos, por supuesto, sí. A ver, este es un tema que además me apasiona, porque yo creo de verdad en eso. ¿Ah? De hecho, en la casa, nosotros tenemos 2 composteras Ujú. y reciclamos el vidrio, reciclamos las latas de cerveza. No sé quién toma cerveza ahí en la casa, debe ser mi señora. Y además reciclamos el plástico. Perfecto. Y es mi familia, digamos. ya Pero hay en una- conjunto somos todos como ya hay una familia. cultura. Entonces, cuando uno habla del tema ambiental, de verdad uno tiene que practicarlo. No predicarlo, sino que practicarlo desde la casa. Y Bueno, nosotros de verdad lo practicamos seriamente. Por lo tanto, creo, digamos, que yo siempre he dicho, y lo he conversado, digamos, especialmente con mis hijos, que son muy ambientalistas, y yo les he dicho eso. Primero hay que hacer las cosas desde la casa. Y segundo también, por supuesto que hay que trabajar mucho en el tema de educación, de información, porque son procesos largos, ¿sí? de la noche a la mañana. Y lo que tenemos que hacer es justamente trabajar con los niños. Yo creo que es ahí donde debiera haber un trabajo, pero muy, muy fuerte en el sistema educativo, ¿no es cierto?, para generar, digamos, esa conciencia que debiera haber con el cuidado de nuestro medio ambiente. Hoy día, ojalá que no sea solamente una moda. Se habló mucho de la COP25, ¿no es cierto? Y todo. Pero el tema ambiental tiene que estar siempre presente. No por un evento determinado nos vamos a preocupar de eso. ¿Te fijas? Esto deberá ser en forma permanente y de todos los días. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿En qué estamos trabajando? Y esta comuna de verdad debiera y requiere, pero con mucha urgencia y fuerza, el tratar de trabajar mucho más el tema del reciclaje, del compostaje. Eso es en materia ambiental lo que debiera avanzar. Volviendo a un tema, un poquito tocando el tema más político. ¿Por qué, según lo que el documento, cierto, que nos muestra, cierto, y que está en las redes sociales para que la gente que lo quiera ver, está en las redes sociales, ¿por qué en un principio el actual alcalde aprueba, cierto, y después se desdice o rechaza el relleno? ¿Qué pasa? ¿Usted ha conversado con él? No, yo no he conversado con él, digamos, pero yo creo que ha sido más bien, se ha dejado influenciar, digamos, derechamente. Yo creo que a lo mejor él tampoco conocía mucho, digamos, este relleno, pero la firma de él, en definitiva, dice que él lo tiene que haber conversado, porque este es un proyecto muy importante, él lo sabía, digamos, que venía un proyecto importante como eso, porque habían estado reunidos también los alcaldes de Malleco Norte, en fin, entonces él sabía y conocía esto. Yo creo que fue más bien por las presiones que hubieron. O sea, en un principio él estuvo de acuerdo y después lo presionaron tanto que cambió de... Yo creo que fue así, digamos. Supongo, porque eso tendrás que preguntárselo al alcalde, digamos. Se lo vamos a preguntar. En su momento, digamos, claro. pero uno supone, digamos, presupone eso. Y no ha pasado eso que, por ejemplo, no sé, cuando se tome alguna determinación, llamar al exalcalde, como ocurre con los presidentes, que muchas veces cuando hay algo importante llaman a los expresidentes? No ha pasado. No, nunca he recibido ningún tipo de invitación de parte del municipio. Bueno, ni siquiera para los eventos oficiales alguna vez. Oiga, cosa que yo hacía, entre paréntesis. Sí hacía. Yo era muy caballero, digamos, siempre invitaba a los exalcaldes, a los exconcejales, a distintos eventos, aniversarios, 18, etcétera, todos los eventos. Si por ejemplo ocurriera el caso hipotético en el cual no se hiciera el relleno sanitario, dijeran, ¿sabe qué? La obra queda aquí, queda abandonado, llega hasta ahí. ¿Qué pasaría? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuál sería la solución que usted vería posible, o cuál sería el futuro de Coyipulli en el tema de basura? Lo primero es que la verdad es que es complejo, digamos, porque pueden haber aspectos legales, jurídicos y también económicos. Primero, el aspecto legal es que hay firmas de todos para que este proyecto se haga. Y aquí hay una inversión de un privado. Esto no fueron platas públicas, ojo.
aquí hay un privado que dijo yo me voy a arriesgar a hacer esta inversión para que los procesos, digamos, sean mucho más rápidos. Entonces, por lo tanto, si yo hago una inversión de tantos millones, que no son pocos, por lo tanto, y si me dicen que después no lo haga, si no trabaje con eso, yo exigiré, digamos, y pediré compensaciones económicas a través de un juicio. Eso es lo primero. Y lo segundo es que si no disponemos ahí, habrá que buscar otros lugares. Y esos lugares pueden ser, me imagino yo hoy día, pueden ser Los Ángeles, digamos. Claro. Es el doble de kilómetros. Pero ahí el costo, digamos, de eso, el costo, ya no nos saldría los 15.000 pesos, ya nos saldría 30.000, 40.000, 50.000 pesos por tonelada. Claro. Si lo que cobra Los Ángeles es una brutalidad. Entonces, por lo tanto, lo que habría que hacer, porque esos son con recursos municipales, porque no le podemos pedir plata a la Subdere ni al FNDR que nos preste plata para hacer eso. Tenemos que pagarlo con recursos municipales, de acuerdo a nuestros ingresos. Por lo tanto, ahí lo más probable es que sea una cantidad de plata muy significativa y muy importante, y que ahí el municipio va a dejar, ¿no es cierto?, de invertir en otras cosas que a lo mejor podría disponer para programas sociales, etcétera. ¿No existió alguna posibilidad o alguna manera de que esto lo haya hecho Coyipulli solo? Que es una de las grandes preguntas. No había ninguna posibilidad, Víctor. No había ni oso. Porque, a ver, el negocio de la basura es un negocio. Y está en función de las toneladas que se disponen. O sea, si yo invierto, por ejemplo, 2.000 millones de pesos en un relleno sanitario, porque da lo mismo disponer una tonelada que 100 toneladas. Los costos son iguales. O sea, es una economía de escala. Claro. Por lo tanto, este negocio tiene que ser rentable. Pero rentable bajo ciertos límites, digamos, que sea también para nosotros un negocio en términos de los municipios, que sea negocio para el que hace la inversión, ¿no es cierto?, pero que también sea negocio en términos de los costos, y nosotros no vamos a subir significativamente los costos. Ese es el gran negocio para nosotros. La persona de Mulchen también está haciendo su negocio, digamos, porque lo estamos llevando allá. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a tener a un precio mucho más reducido. Ese es el negocio también para nosotros. Bueno, no había ninguna posibilidad con nuestras 30 toneladas que disponemos. Eso era imposible. Es muy poco. Es muy poco, sí, es muy poco. Y además que dentro de la región, en su momento, dijeron aquí las únicas opciones, digamos, de financiamiento, de trabajo, es a través del trabajo asociativo que debieran establecer los municipios con sus respectivas comunas. O sea, las asociaciones son el instrumento adecuado para tratar el tema de los residuos sólidos domiciliarios. Perfecto. Eso es así, y ahí comenzamos nosotros también a trabajar, porque tuvimos el apoyo justamente de recursos de la Subdere para el estudio de diseño, recursos de la Subdere para el estudio de localización, para la compra, etcétera. Bueno, y por lo que nos decía hace un rato, es imposible que, por ejemplo, vayan a llegar las basuras de Temuco. Imposible, o sea, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir, Víctor. Eso no va a ocurrir. Y tampoco de otras comunas, a menos que se agreguen a la asociación. Salvo que sean estas comunas que se plantearon, digamos, que en su momento eran los Sauces, Purén y Lumaco, digamos, que eran de la Nahuelbuta. Claro. Y los líquidos percolados que supuestamente van a llenar el centro de Coyipulli, eso... Lo llenan hoy día más nuestros camiones, que la verdad es que el camión que compró Ercicha. Claro. Que más y que va a ser el único camión. Perfecto. Que va a ser el único camión, Víctor. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto genera Coyipulli? Como 30 toneladas. ¿Y Ercilla cuánto estará generando? 10, sí, un 10, tercio. Claro. 10 toneladas y eso. Debe ser ese camión, digamos, nada más. Perfecto. Bueno, don Leopoldo, yo quiero agradecerle que vino a aclarar dudas respecto al relleno sanitario, un tema que ha causado opiniones por distintos lados. Me imagino yo que la gente alguna otra duda tendrá. Espero que en el futuro, si queremos preguntarle algo, esté disponible. Sí, por supuesto. Sí. Y eso, agradecerle por la valentía también, porque sabemos y en redes sociales que lo han atacado mucho respecto a este tema,
Y me imagino yo que también era necesario para usted aclararlo. Bueno, yo te agradezco, Víctor, de verdad que me hayas podido dar este espacio, digamos, para justamente conversar este tema. Yo sé que es un tema que ha estado difundiéndose en las redes sociales, efectivamente así, y me parece que, y yo lo he conversado también, quiero decirte, digamos, y quiero decirle también a las personas que no están viendo. Yo, cuando converso con las personas que me han dicho, mira, alcalde, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo con lo que usted hizo. Y cuando conversamos, yo le digo, mira, conversemos. Y cuando yo le explico lo mismo que te he planteado hoy día, y que le he planteado, digamos, a las personas que nos están viendo y escuchando, de verdad quedan mucho más tranquilas. Entienden el problema. Porque tienen que ponerse en el lugar de uno. Porque si yo hubiese sido un ciudadano común y corriente, te va la basura, a lo mejor, pero ¿por qué instalan el relleno acá? Qué sé yo, también habría manifestado a lo mejor mis dudas. Claro. Pero cuando uno es alcalde, uno tiene que buscar soluciones a los problemas. Por difíciles que sean, por complejas que sean. Hay que arriesgarse. Pero hay que tener convicción en eso. Perfecto. Hay que tener convicción, ¿no es cierto?, de que eso es la solución que podemos disponer para estas comunas. La basura no se evapora, Víctor. Si tuviéramos así que se evaporara la basura sería fantástico. En algún lugar tenemos que disponerla. Claro. Lo hemos hecho durante 19 años, 18 años lo hemos hecho en Mulchen. Harto tiempo. Mucho tiempo. Es tiempo ya de que lo hagamos acá, mucho más cerca, porque además no vamos a tener muchas opciones. Entonces, cuando yo le explico eso, de verdad, sienten, digamos, que efectivamente no teníamos muchas opciones. Entonces, el alcalde y un alcalde, digamos, tiene que tener una mirada a futuro también. Yo quiero decirte que esto lo hicimos mirando al futuro, no pensando en el periodo chico, pequeño, electoral, que son las próximas elecciones, no. Aunque a mí me hubiese significado a lo mejor perder votos desde un punto de vista electoral, pero uno tiene que ser responsable como autoridad, y la responsabilidad tiene que ver con eso, es de no dejar, ¿no es cierto?, los problemas de lado y patearlos, que sean otros los que se encarguen, sino que en definitiva uno tiene que asumir una responsabilidad tan importante como el de ser alcalde, y además el tema de la basura. El tema de la basura, y lo hemos visto en distintos canales de televisión, en noticias, es un tema muy complejo de resolver. Y los únicos que podemos resolverlo somos nosotros, somos los municipios. Si nosotros no tomamos el toro por las astas, la verdad es que ¿quién más lo va a hacer? Nadie más. No va a venir nadie No va a venir nadie. Nadie va a venir, ¿no es cierto?, a solucionarnos el problema. Tenemos que hacernos cargo nosotros. Pero como yo te decía, ambientalmente no hay ningún problema con esto. Pero además también, y decirte que aquí los problemas ambientales relacionados con la basura siguen pendientes. El tema de los microbasurales sigue pendiente. Esos son los problemas que hoy día tenemos nosotros, especialmente en la comuna de Collipulli, y en la ciudad de Collipulli. Y en otros villorrios también. En Mininco también hay gente, digamos, que va a votar ahí a las afueras de la villa, va a botar la basura, todo lo que es el camino Lolenco, qué sé yo, claro. Entonces eso es, de verdad, es un problema para los habitantes que viven cercanos a eso. A eso es lo que tenemos que tomar, yo diría, las medidas del caso para que en definitiva no se siga sucediendo. Perfecto. Bueno, le quiero agradecer, don Leopoldo, ex alcalde de la comuna de Collipulli, futuro candidato también a la alcaldía. Dígame. Sí, no, Víctor, yo quería solamente decirte que este era un tema que yo quería tocarlo, pero yo también no me puedo ir de esta radio para decir lo que pienso con relación a los sucesos que han ocurrido en este país y en Collipulli también. Perfecto. Y yo quiero decirte de verdad, creo que tenemos una gran oportunidad. Creo que como país tenemos una gran oportunidad. Y esta oportunidad se dio fundamentalmente en base a las movilizaciones, no cabe duda. Si no hubiese habido movilizaciones,
hoy día no tendríamos un proceso constituyente de nueva constitución, no tendríamos los aumentos que han habido en estos últimos tiempos, ¿no es cierto?, de la pensión, que todavía no está claro cómo va a quedar, no se habría visto el tema de la salud, no se habría visto la rebaja de los pasajes, a lo mejor para los adultos mayores, en fin. O sea, yo creo que hay que destacar que este proceso de movilización llamó la atención a todos y que de una u otra manera aquí ha habido capacidad para entenderse, digamos, los movimientos y las fuerzas políticas para dar solución a los problemas que estaba demandando la gente. Esto se expresa fundamentalmente por un agotamiento de este modelo. Y este modelo lo que hizo fue fundamentalmente crecer económicamente. Nosotros en 30 años crecimos 4 veces nuestro ingreso per cápita, cosa que no lo había hecho ningún país en Latinoamérica. Fuimos ejemplo. ¿A qué costo? Exactamente, porque en definitiva lo que nos preocupamos fue de crecer económicamente. Y nos mostrábamos al mundo, ¿no es cierto?, que éramos un país que había superado, digamos, todos los problemas que hoy día tienen los países del subdesarrollo. Pero nos olvidamos algo, que aquí esta torta había que repartirla mejor. Así es. Y esta torta, de verdad, yo siento que estaba repartida injustamente. Y ahora, recién, vamos a comenzar a ver que esta torta se va a repartir un poco mejor. Y yo, de verdad, esperemos, porque de verdad yo creo que siento que va a ser un país mejor. Y yo valoro, digamos, y rescato eso. ¿Usted siente que fue como un tirón de oreja para todos? Absolutamente para todos, Víctor, para todo el mundo, si no cabe duda. Aquí transversalmente, izquierda, derecha. Yo siento, digamos, que, mira, aquí, pero también quiero decir algo, digamos, efectivamente todos, de una u otra manera, todos estamos involucrados, pero unos más que otros, ¿eh? Ojo, porque cuando decimos todos, en definitiva aquí caben cristianos y moros, pero hay unos que fueron más culpables que otros. Y yo diría que aquí hubo un sector político en este país, la derecha, que se opuso permanentemente a los cambios. Claro. Si hay que decirlo. Si aquí cuando se afectaban los sectores económicos, cuando la presidenta Bachelet, ¿no es cierto?, quiso tocar en la AFP, aquí hubo un sector político que no quiso avanzar en eso. Cuando se querían tocar las ISAPRES de los sistemas de salud, hubo un sector político que se opuso a eso. Entonces, por lo tanto, ojo con eso. ¿Somos todos responsables? Sí, pero eran unos más responsables que otros para no avanzar. ¿En qué quedó la Constitución cuando comenzó el proceso, digamos, con la presidenta Bachelet? ¿Te acuerdas cuando hubieron cabildo? Yo participé en un par de cabildos acá. Sí, incluso de la nueva, yo vi algunos comentarios que hablaban de que se había hecho y no había pasado nada. Pero claro, porque en definitiva se empezaron a trancar ahí las puertas. Entonces hoy día, no es que tengamos absolutamente claridad con respecto a eso, pero nosotros a esa puerta le pusimos un pie. Y esa puerta tiene que en definitiva abrirse completamente, de verdad, para generar un país distinto, para generar un país mejor, para que la gente de una u otra manera sienta que los beneficios económicos que se están dando sea para todos, no para unos pocos. Y yo creo que ese es el gran valor que quiero destacar, porque de una u otra manera hemos estado en estas semanas un poco más de un mes que comenzaron las movilizaciones y por lo tanto hay que valorar eso, lo que se hizo, porque si no, no hubiese pasado absolutamente nada. Estaríamos todavía en un oasis de tranquilidad. ¿Qué le parece la forma de repente de manifestarse en las redes sociales? Ayer preguntamos qué le parece las manifestaciones que hubieron el miércoles, por lo menos. Esa fue la pregunta que hicimos. Mira, yo estoy de acuerdo con las movilizaciones, absolutamente. Pero no estoy de acuerdo con la destrucción. Yo no estoy de acuerdo con los saqueos. Yo no estoy de acuerdo con los incendios. ¿Qué le parece cómo quedó la escuela? Bueno, pero es que eso no, de verdad, si la gente, ¿cómo no va a entender que la escuela pertenece a todos? Ese no es de un empresario, digamos. Esa escuela, la municipalidad, es de todos la ocupamos, todas las personas. Entonces tenemos que cuidar lo que son las cosas nuestras, los mobiliarios. ¿Te fijas? Pero también tenemos que cuidar a nuestros emprendedores. De repente cuando apedrean, ¿no es cierto?, los vidrios de comerciantes, eso no tiene ninguna justificación. Bienvenido a las movilizaciones, de verdad, porque eso ha puesto un acento muy importante. Pero no podemos, ¿no es cierto?, también justificar lo injustificable. El tirar una piedra, el quemar, ¿no es cierto?, el destrozar,
no tiene absolutamente nada que ver con lo otro. Y yo más bien diría que ha habido un aprovechamiento de esas movilizaciones para grupos que habitualmente siempre hacían destrozos, lo hayan hecho a total impunidad. Perfecto. Oye, bueno, se me acaba de venir un tema a la cabeza, no sé si podemos tocarlo, No, dale, que sea muy cortito. dale. Estadio. No sé en qué estará, digamos. El estadio, lo que pasó... ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó... Bueno, yo lo conversé contigo la otra vez, Sí. pero te voy a refrescar la memoria. Lo que pasa es que aquí en el estadio hubo una empresa que se adjudicó esa obra, que era una empresa, que yo quiero decirlo, reunía todos los puntajes. Aquí hubo una comisión técnica, además, no fui yo el que elegí la empresa, y muchas veces se ha dicho eso. No, Primero hay una comisión técnica y después fue aprobado por el Consejo Municipal. El Consejo Municipal fue el que aprobó en definitiva esta empresa, pero además habían algunos antecedentes que efectivamente nos hacían pensar que esta empresa iba a hacer la pega, porque habían hecho el estadio en Puerto Vara, estaban recién terminando el estadio de Chaiquén, o sea, tenían experiencia. Y malo no estaba quedando, ¿o sí? Y malo no, o sea, el de Chaiquén no estaba malo. No, pero como iban los procesos, estaba bien, hasta que de repente... No, pero es que en ese momento, antes de entregarle a la empresa, digamos. Ya, entonces, por lo tanto, cuando le entregamos a la empresa, nadie pensaba, digamos, que esto iba a ocurrir. Esto ocurre habitualmente. Uh-huh. Y la empresa, cuando ya estaba medio finalizando, menos mal que todavía faltaba poco, no tanto, de repente se declara en quiebra. ¿De quién es la responsabilidad? De nadie. ¿Cómo vamos a saber? ¿Cómo voy a saber yo que una empresa va a quebrar al año después? O sea, ¿Cómo va a saber el equipo técnico encabezado por la SECPLAC de Coyipulli que iba a quebrar? ¿Cómo va a saber el alcalde actual, Macaya, que iba a quebrar la empresa si también durante su periodo también se estaba ejecutando esa obra? Le llegaron las platas, ¿no es cierto? Nadie, si esto ocurre habitualmente. De hecho, hoy día hay una empresa que se declaró en quiebra que estaba construyendo unos proyectos de recolección de aguas lluvia en el sector rural. Uh-huh. Ahora, en este periodo que fue licitado, digamos, en esta administración, quebró la empresa y se fue. No es culpa del alcalde, digamos, si esas cosas ocurren habitualmente. Y yo siempre pongo como ejemplo el puente sobre el río Cautín, el puente más grande y la inversión más grande que se ha hecho en la región en esos entonces. Uh-huh. La empresa también que estaba construyendo se declaró en quiebra, se fue, listo. Y ahí quedó, lamentablemente quedó ahí. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí en ese proceso? Cuando quiebra una empresa, se va. No es que se le pague todo a la empresa, si es lo mismo que cuando tú contratas a un maestro. Y se va. Se va el maestro, porque ¿cuántas veces nos ha ocurrido a nosotros en nuestra casa que de repente uno le pide a un maestro, oiga, maestro, hágame esta pega? Ahora, si tú le pasaste toda la plata, perdiste. Pero si tú le vas pasando de a poco, de acuerdo a lo que te vaya construyendo, uh-huh. Y si el maestro se va, no tú quedas con lo que te queda de plata y contratas a otro maestro, ¿no es cierto? Y la termina. En este caso del estadio ocurrió, y debiera haber ocurrido lo mismo, uh-huh. Porque las platas no se entregaron todas, por supuesto, a esa empresa, sino que quedaron platas ahí para terminar la obra, y lo que tenían que haber hecho, ¿no es cierto?, rápidamente, haber hecho el proceso de finiquito de esa obra para que no hubiera ningún tipo de problemas legales y haber rápidamente llamado a licitación. Perfecto. Eso es lo que debiera haberse hecho y la verdad es que ha pasado mucho tiempo. Perfecto. Ahora sí le quiero agradecer. Hay hartos temas que podríamos tocar, pero... Bueno, yo encantado, Víctor, de venir todas las semanas acá a conversar. No, pero cuando sea oportuno y tú me dices, digamos, yo voy a venir y estoy dispuesto a conversar todos los temas. De hecho, los vecinos pueden colocar ahí qué temas, las preguntas que quieran que les conteste, pero en buena onda. Yo quiero decirlo de verdad, porque, a ver, yo creo que es bueno que las personas puedan tener opiniones distintas, puedan discrepar, digamos, de repente a lo mejor, pero háganlo con altura de mira, con una crítica constructiva, porque yo siempre he sido muy respetuoso, digamos, uh-huh. De verdad, siempre he sido respetuoso, de todos y de todas, y yo creo que eso uno también, si yo soy respetuoso, pido respeto también. Entonces, por lo tanto, si alguien dice, mire, ¿sabe qué? Esto, lo otro,
pero uno encuentra de repente en las redes sociales, oye, de todo, po. Entonces hay gente, digamos, que... ¿Cuánto se llevó el polo? Bueno, pero eso, po, Claro. sí, pues, sí, me acusan que yo me llevé la plata del estadio. Claro. Imagínate la plata del estadio, man. O sea, yo no estaría aquí hablando... Estaría en Europa. Estaría en Europa, estaría, no sé, pues en Miami, ahí desde Miami Beach, estaría hablando con el ahí. Jadwe. Con el Jadwe estaría Claro. allá. O sea, esas cosas se dicen, man. O sea, y eso, bueno, yo de verdad, bueno, uno tiene paciencia hasta cierto punto, pero de verdad creo, digamos, que yo acepto los posteos, digamos, siempre y cuando sean de verdad respetuosos. Claro. Y si no hay respeto, digamos, y si hay ofensa, digamos, Hasta ahí. como esto, no, simplemente yo creo que voy a tomar acciones legales, digamos. ¿Ah? Yo creo que es bueno, digamos, porque creo que es tiempo suficiente. Perfecto. Muchas gracias, Leopoldo Rosales, Gracias a ti. exalcalde de la comuna de Coyipulli y también futuro candidato. Vamos a ver, porque en este momento soy precandidato. Precandidato. Soy sí, bueno, tiene que ir soy a... precandidato, así que todavía Hay primaria. queda un proceso largo, digamos, así que yo creo que hay que ponerse nervioso el próximo año.